Hola de nuevo, cocineros y cocineras de los aprendizajes. Hoy vamos con una dinámica que se llama Historia de una bufanda, y es una dinámica que tiene una virtud, y es que trabaja muchas habilidades y muchas competencias. Pues la creatividad, la capacidad de contar historias, de inventar historias, la capacidad verbal y expresiva, porque todos tienen que hablar, todos tienen que contar algo, pero también trabaja la empatía por la propia historia, también trabaja la capacidad de preocuparnos por otros, de solidarizarnos con los demás. Es decir, es una dinámica que a mí me gusta mucho porque trabaja muchas cosas. Se llama Historia de una bufanda. Ahora que estamos, al menos en España, estamos en invierno y hace mucho frío, pues puede ser una dinámica interesante para trabajar en aula, ¿no? Bueno, pues vamos a crear una historia sobre una bufanda. Si estamos, por ejemplo, en Navidad, pues hablamos de historia de una bufanda en Navidad, y si no, pues historia de una bufanda a secas, ¿verdad? Y aunque estemos en otra época del año, pues siempre nos podemos poner en el papel de cuando es invierno, ¿no? Historia de una bufanda, ¿no? Cuando hace realmente frío, cuando es invierno. Nos pondremos todos en círculo. La historia la comenzará el profesor o la profesora y una bufanda en su mano, ¿vale? Y tú cuentas, bueno, coges la bufanda en la mano, ¿vale? Coges la bufanda y dices, bueno, pues érase una vez una bufanda que estaba muy triste porque la habían tirado a un contenedor de ropa vieja. Era Nochebuena, si es Navidad, y si no, pues era una noche fría de invierno. La bufanda lloraba desconsoladamente y se decía a sí misma, con la cantidad de personas a las que he ayudado y tengo que terminar así, en un contenedor junto a un abrigo apolillado. Dejas aquí la historia, le pasas la bufanda al siguiente, la coge y tiene que continuar la historia, y vamos a ver dónde llega la historia y vamos a ver por los derroteros por los que va pasando. Se trabaja mucho la escucha porque todos tienen que escuchar la historia, todos van a centrar su atención en la bufanda, todos tienen que escuchar la historia para saber por dónde va y no perder el hilo, ¿vale? Y todos tienen que hablar. También trabajamos la comunicación, la comunicación, la expresión oral y la expresión corporal, ¿no? Vale, pues así sucesivamente, a razón de un alumno por minuto, más o menos, de un participante por minuto, pues hasta que acabamos la historia. Si somos 20, pues unos 20 minutos de historia, más o menos, ¿no? El último al que le toque debe acabar la historia, ¿vale? Yo hay veces que lo digo y hay otras veces que no. Y otras veces cuando llega el último le digo, tienes que acabar la historia. Y entonces le dejas ya descolocado, tiene que inventarse pero bueno, también está bien, tiene que inventarse un final así rápidamente, ¿no? Luego podemos reflexionar sobre la historia que hemos contado y lo que representa. Y si la historia es buena, hasta a lo mejor la podemos después escribir y todo, ¿no? El animador, el profesor, el facilitador, facilitadora, pues puede hacer estas preguntas y otras en función de cómo transcurra este cuento cooperativo, ¿no?, que hemos improvisado. Muy importante, ¿qué significa ser bufanda para otros? ¿Qué significa ser bufanda para otros? ¿Qué significa ser alguien que te da calor, que te abriga? ¿Qué significa eso, verdad? ¿Cómo te sentirías si te dejan en un sitio cuando eres viejo y te dicen que ya no sirves para nada? Toma ya el tema que abrimos aquí, el tema de los mayores, el tema de nuestros mayores que como bufandas apolilladas muchas veces se quedan en esos sitios que son residencias, ¿no?, que a veces, pues haciendo una metáfora, ¿no?, son como esos contenedores de ropa vieja. ¿Cómo te sentirías si te dejan así cuando seas mayor? ¿Vale? Vaya dos preguntas, vaya dos reflexiones profundas que podemos hacer a partir de este cuento cooperativo. ¿Qué significa ser bufanda para otros? ¿Cómo te sentirías si un día te dejan en un sitio y te dicen, tú te quedas aquí porque ya no eres útil, porque ya no sirves para nada? Cocineros, cocineras, seamos bufanda para otros, trabajemos, incluyamos a nuestros mayores, no los apartemos porque tienen mucho que dar, mucho que decir y mucho que enseñarnos todavía. Hasta la próxima.